Pasan 34 minutos de las 8 de las 7 en Canarias. Lo acaban de escuchar. La economía española da algunas señales de enfriamiento, o eso dice el Banco de España. A pesar de ello, o quizá por eso mismo, los sindicatos creen que ha llegado el momento de subir los salarios y de combatir la precarización del mercado laboral que nos ha dejado la crisis. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Es el momento, dicen ustedes. Sí, es el momento de subir los salarios, es el momento de recuperar poder de compra, sobre todo en los salarios más bajos, que son los que han sufrido la gran devaluación salarial en la última década en España, y de distribuir una riqueza que se viene creando en los últimos años. El país crece en términos del 3% del PIB, pero esa riqueza no se distribuye entre la mayoría social, ¿no? Y veníamos avisando que el crecimiento de la economía española, que era un crecimiento sostenido en el tiempo, estaba muy influenciada por factores externos a la propia realidad española, como el precio del dinero, los tipos de interés, el precio del crudo, del petróleo, bueno, una serie de variables que sabíamos que antes o después estos llamados vientos de cola iban a cambiar de orientación y que ahora mismo están ya ralentizando el crecimiento de la economía española, y por tanto la distribución a través de los salarios y a través de la protección social, en mi opinión, tiene que tener dos objetivos. Uno, como digo, más justicia social, mejorar esa distribución de renta, pero en segundo lugar, coger el relevo de lo que hasta ahora han hecho los vientos de cola de la economía internacional y mejorar la demanda interna del país para seguir creciendo económicamente, pero de una forma mucho más sostenible. Habrá muchos analistas, usted no les sorprenderá, que harán el argumento al revés. Dirán, ahora que la economía empieza a enfriarse, no es momento de subir salarios y perder competitividad. Pero es que yo creo que ahí se parte de una premisa falsa, y es que en este momento la subida de los salarios en España creo que no conllevaría en modo alguno un incremento, una pérdida de productividad. La evolución de las exportaciones en España, en la parte de las empresas que generan mayor valor añadido, no tiene en el componente salarial elemento clave para dejar de exportar o importar más o menos, y por contra creo que si la economía española pretende ganar esa competitividad en el futuro, pretende competir en base a bajos salarios en una economía global donde hay actores como Sudeste Asiático y otros donde es imposible competir en precio salarial, estamos apostando por un futuro fracasado. Yo creo que el futuro de la economía española no puede ser el de competir en bajos salarios, y por el contrario creo que toca una redistribución de riqueza. La crisis se ha cebado, como digo, en los salarios más bajos. Esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿eh? Si la pérdida de salario medio está en torno al 7 y pico %, el 10% de la gente que menos gana prácticamente ha triplicado esa pérdida salarial. Pues hay que recuperar esta anomalía, ¿no? Yendo al detalle, en sus negociaciones con la patronal, me corrige si el dato es erróneo, pero ustedes han pactado que en las negociaciones colectivas los salarios más bajos lleguen por lo menos a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas. ¿Se va a cumplir ese pacto? Yo veo resistencias en la patronal, pero para mí es una reivindicación de justicia que hemos conseguido en un acuerdo que creo que es muy importante, es muy relevante, que COE y CEPIME hayan accedido a que entre este año y los dos que vienen se incorpore ese salario mínimo de 1.000 euros, es decir, de 14.000 euros anuales. En muchas categorías esto supone un incremento muy importante. Creo que esto además traería un efecto arrastre en otros de los salarios más bajos, aunque estén ya en torno a los 1.000 euros, y luego hemos pactado que el conjunto de los salarios suban entre el 2 y el 3% en función de la realidad de cada empresa o cada sector. Yo creo que es un resultado razonable de la negociación, que tiene que conllevar una mejora del poder adquisitivo de los salarios en general y una repercusión sobre todo en los salarios más bajos. Hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando, pero teniendo un trabajo está por debajo de los umbrales de la pobreza y tiene un salario que apenas le da para llegar a fin de mes. Y esto hay que corregirlo porque la economía española tiene márgenes para hacerlo. Dice usted que ve algunas resistencias. No sé si tiene que ver con eso el hecho de que hayan pedido al gobierno que adelante las consultas sobre negociación colectiva a octubre o noviembre, y no sé si le han dicho ya al gobierno que le va a hacer caso en esa petición. No nos han confirmado. Somos conscientes, sabemos que está en el intento de llegar a un acuerdo con el Grupo Unidos Podemos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2019. Se está viendo también el tema del salario mínimo, pero nosotros le hemos trasladado al Gobierno que nuestra opción es que la negociación de los convenios colectivos sitúe esos 14.000 euros como salario mínimo de convenio, porque lo hemos pactado con la patronal, pero que si observamos resistencias, y las estamos observando ya en las organizaciones empresariales, vamos a decir al Gobierno que corrija el salario mínimo interprofesional y que lo acerque a esos 1.000 euros, si no es el año que
que viene en el próximo, pero que provoque una subida sustancial del salario mínimo interprofesional para el año 2019, que por cierto sería una de las medidas más importantes para mejorar la recaudación de los ingresos de la Seguridad Social y por tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esa subida de los salarios más bajos aportaría muchos recursos porque hay más de 2.200.000 personas que ahora mismo están netamente por debajo de los 1.000 euros de salario mensual. Luego le pregunto por las pensiones, por acabar un poco con el tema de los salarios. Entonces ustedes respaldan esa petición de Podemos de 1.000 euros. Lo que pasa es que si no hay acuerdo con la patronal para que se llegue a 1.000 euros en los salarios de negociación colectiva, difícilmente van a aceptar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. Bueno, pero es que lo han, en efecto, por eso la patronal tiene un carril muy claro y es la negociación colectiva que afecta a millones de trabajadores de este país. Nosotros decimos, si se resisten a esa medida es cuando vamos a instar al gobierno a que actúe, porque si la patronal de hecho está incumpliendo un acuerdo, pues nosotros nos sentimos desligados del acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional al que llegamos en el año pasado. Entonces, esa es la jugada. Claro que a nosotros nos interesa, porque pensamos que es lo mejor, que sea la negociación colectiva la que impulse los salarios. ¿Por qué? Porque tiene que impulsar no solo los más bajitos, sino el conjunto de los salarios. Y si no, el gobierno no puede mirar para otro lado. Porque es que es el propio gobierno el que está instando a que se suban los salarios. Pero esto no se puede quedar en la retórica. El gobierno, para que suban los salarios, puede hacer varias cosas. Una, modificar la reforma laboral, que está en la base y que es la causa de una buena pérdida del poder salarial en el país. Y dos, tocar el salario mínimo interprofesional una vez que ya ha habido una serie de acuerdos en la función pública que han hecho que se recupere una parte de lo perdido en la crisis. Bueno, pues son las tres bazas que tiene el gobierno, ¿no? Salario mínimo, los salarios de los empleados públicos que directamente dependen del poder público y modificar la legislación y derogar aspectos centrales de la reforma laboral es otra de las exigencias que le hacemos al gobierno. Ustedes plantean la derogación completa o al menos anular algunos de los elementos de esa reforma laboral. Dicen que el gobierno no se puede escudar en su minoría parlamentaria para no meterle mano. Lo que pasa es que el gobierno puede usar el decreto, pero la realidad es que luego los decretos hay que ratificarlos y a día de hoy no dispone de una mayoría suficiente, ni siquiera de suficientes apoyos de partidos de izquierda. Tendría que pactar con formaciones conservadoras como PNV. ¿No les están pidiendo demasiado al Ejecutivo de Sánchez? No, porque nosotros además que con el gobierno hablamos con el conjunto de grupos. Igual que yo soy consciente, el sindicato es consciente que grupos como el PDeCAT y algún otro no van a apostar por una derogación total de la reforma laboral, sí hay aspectos muy centrales de esa reforma laboral que sabemos que tanto el PNV como el PDeCAT podrían llegar a estar de acuerdo junto con Esquerra Republicana o EH Bildu o evidentemente Unidos Podemos y el propio Partido Socialista. Por tanto, claro que hay una mayoría, por ejemplo, para el tema de la ultraactividad, para que los salarios no se puedan empeorar en los convenios de empresa por debajo de lo que dicen los convenios sectoriales, para garantizar que en las subcontrataciones se aplica el convenio de referencia. En esto hay mayorías. Y luego yo le hago otra reflexión al gobierno. Si algún grupo que a veces tiene un discurso progresista o neoprogresista en los últimos tiempos se opone, por ejemplo, a las medidas que están haciendo que las Kellys en los hoteles estén cobrando salarios de miseria, hombre, igual vale la pena hacer algún tipo de actuación vía decreto y que se retraten todos los grupos. Yo creo que hay margen y hay suficientes grupos como para sacar medidas, pero igual otros se tienen que retratar. Por tanto, le decimos al gobierno que no se escude diciendo, poniéndose la venda antes de la herida, porque pensamos que hay mayoría parlamentaria. Oye, y si no, que aquí se retrate todo el mundo, porque aquí todo el mundo corre luego a hacerse fotos con la gente que está más en precario. Habría que ver, por ejemplo, qué hace Coalición Canaria con un tema del que han hecho bandera, como la situación de las Kellys. Bien, es un partido que en su día pues apoyó medidas de reforma laboral, pero veremos en qué situación se ponen ahora. Es decir, el gobierno que juegue las bazas políticas, que no se refugie en que no tiene mayoría, porque desde luego nosotros no nos vamos a cansar de denunciar a quien se oponga a estas medidas y al propio gobierno si no mueve pieza. Hay un relato alternativo, contrario, fuera incluso del Parlamento, Comisión Europea, Banco de España, que dicen que la reforma laboral es lo que ha permitido bajar a un ritmo razonable el desempleo tan alto que generó la crisis. El paro sigue alto, en torno al 15%, es muy alto, aunque nos hayamos acostumbrado. Sí. Este tipo de marcha atrás no podría ser contraproducente. No, porque yo creo que hay otro error de partida, ¿no? Porque la legislación laboral no es la que crea el empleo. El empleo en España se ha creado porque ha habido un impulso en la economía, es verdad que basado, en mi opinión, en
con poca solidez, un crecimiento que tiene que ser más sólido, pero bueno, el crecimiento económico es lo que genera la generación de empleo, y creo que no es la legislación laboral. Esto es una lógica que creo que es errónea. Y por no extenderme mucho en la explicación, en España la legislación laboral es la misma en todo el país. Y hay territorios que triplican la tasa de paro de otros territorios. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables para decir si hay más o menos paro no es propiamente la legislación laboral. ¿En qué ha afectado la legislación laboral? En la calidad del empleo. Ha caído la calidad del empleo, y que ha permitido una reducción generalizada de los salarios, porque se hizo para devaluar los salarios. Aunque se diga que se hizo para crear empleo, en mi opinión no es cierto. Se hizo para devaluar los salarios. Lo que pasa que el empleo que se crea, como digo, es por el crecimiento económico, y algunos lo quieren vincular a la reforma laboral. En España, voy a decir una tontería, se ha creado empleo mientras el Real Madrid ganaba 3 Champions League. Pero a nadie se le ocurre decir que se ha creado empleo porque el Real Madrid ha ganado 3 Champions League. A veces se establecen causas, efectos que creo que no son reales, para legitimar políticamente una reforma laboral que creo que ha sido nefasta, sinceramente lo creo, para los intereses de los trabajadores, y voy a decir más, para los intereses de las empresas más serias que aspiran a generar beneficio, a generar rentabilidad, no deteriorando el empleo, no deteriorando los salarios, sino mediante el valor añadido. Déjeme preguntarle por un sector muy específico. Esta semana hay protesta del sector de los vehículos con conductor, los VTC, Uber, Cabify, para que todo el mundo nos entienda. Dice UGT que se va a sumar a la manifestación del jueves, pero es un sector cuyos intereses chocan con otro también legítimo, que es el de los taxistas. ¿Comisiones Obreras de qué lado está? Nosotros siempre vamos a estar a favor del interés de los trabajadores de cualquiera de estos sectores. Nosotros vamos a estar por la regulación de los sectores de las VTCs, para que no sean sectores que entren en el mercado con condiciones laborales nefastas o que deterioren un servicio que debe ser de interés público. Y por tanto, vamos a estar a favor de los derechos de las personas que conducen esos coches. Y por la misma regla de tres, vamos a estar a favor de las personas que trabajan en los taxis, particularmente las personas asalariadas que trabajan en los taxis, y vamos a decir que se regule convenientemente un sector donde creo que tienen que conciliarse tres intereses. Uno, es un interés público, tiene que haber un servicio de transporte en las ciudades o en los pueblos de calidad, que atiendan a las necesidades del segundo colectivo, lógicamente, que es el de los usuarios, pero para nosotros lo más importante es la defensa de los derechos de los trabajadores, estén en las VTCs, lógicamente, o estén en los taxis. No se moja usted mucho en ese tema, tengo que decirle. No. Seguro que se va a mojar más en el de las pensiones. Ustedes defienden que hay que ligar la revalorización de las pensiones al IPC, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de cláusula añadida. Si al final el acuerdo del Pacto de Toledo no va por ahí, porque hay otras posiciones, ¿ustedes rechazarían el acuerdo? Yo creo que no va a haber un consenso que no conlleve que claramente las pensiones se revaloricen en el IPC. Nosotros hemos dicho, hay que mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero en algunas subidas, garantizando ese poder adquisitivo, no nos parece un disparate que aparezcan otras variables como la evolución del PIB o como la evolución de los salarios. Porque a veces se suben las pensiones más bajas por encima del IPC, y a nosotros que para hacer eso se establezcan otros criterios no nos parece un disparate. Ahora, siempre que se garantice que las pensiones no pierden poder adquisitivo. Y el IPC es troncal. Por tanto, hay que derogar la reforma del 2013 y hay que decir, todas las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Y si luego en algunos momentos coyunturales algunas pensiones además se revalorizan con otros factores, pues se puede ver. Hemos conocido episodios en este país donde a finales de verano del anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, iba a una determinada fiesta, decía, las pensiones este año se van a revalorizar, y decía lo que se le ocurría. Bueno, pues nosotros no nos parece es un buen sistema, sino que se pueden establecer varios criterios, pero siempre garantizando el IPC. Y luego la financiación de las pensiones para nosotros es el punto clave ahora mismo. Es decir, hay que derogar la reforma del 13, sí, pero se pueden tomar medidas ya para mejorar los ingresos del sistema de pensiones. Esto es fundamental y hay que instar también a un consenso político en ese terreno. De nuevo, la Comisión Europea, que también parece alejada de todos los debates, aunque claro, también tiene su posición política, son políticos a fin de cuentas, dice que sería muy mala idea dar marcha atrás en esa reforma del 2013, y estamos oyendo también a muchos analistas decir, ojo que el sistema no es sostenible, ojo que si ahora se sube, como están pidiendo muchos pensionistas en la calle, vinculado al IPC, la factura la va a pagar la generación futura.
¿Qué les responde? Bueno, que nosotros, el país, los sindicatos, comisiones obreras, ya sabíamos hace mucho que dentro de unos años se van a tener que pagar más pensiones, que van a tener que pagarse durante más tiempo y que van a ser de mayor cuantía. Y que, por tanto, el incremento en el gasto de pensiones se tiene que dar en España. Se va a dar en términos de un incremento de 3-4 puntos por encima del PIB. Es decir, estamos hablando de 30 40 mil millones que hay que incorporar en los próximos años. Y hay que buscar cómo se financia eso. Evidentemente, en la crisis y en la gestión de la crisis, en determinado momento al Estado español se le impusieron una serie de condiciones para el rescate financiero, entre ellos bajar esa proyección de gasto de pensiones en el futuro. Pero claro, esa batalla hay que darla y yo creo que este país se puede permitir pagar un 14% de su PIB en pensiones dentro de unos años, que es lo que ya hoy están gastando algunos países europeos. Si nos gastamos ese 14% de PIB en pensiones, es sostenible un sistema en términos de calidad similar al que ahora mismo tenemos, que dicho sea de paso, en algunas pensiones, en las más bajas, es manifiestamente mejorable. Usted es vasco, todo apunta que otro vasco va a dirigir la COE, la patronal, Antonio Garamendi. No sé qué tal se lleva con él. Los vascos tienen fama de ser negociadores duros y de jugar bien al mus. No sé si Sí, yo el mus jugaba más antes, ahora lo he dejado. Antonio Garamendi es la margen derecha y soy de la margen izquierda. Las dos y de barrio obrero de Bilbao, porque somos vascos los dos, pero con trayectorias distintas. No, a nivel personal tenemos una buena relación, luego lógicamente defendemos intereses distintos, intereses muchas veces enfrentados, a veces llegamos a buenos acuerdos como hemos llegado con el ANC y otras veces tenemos serias discrepancias. En todo caso, pues bueno, yo no me meto en los procesos internos de COE porque hasta el rabo todo es toro, pero bueno, parece por lo que dicen que puede ser el siguiente presidente de la Confederación de Empresarios. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras y ex jugador de mus. Ahí queda. Muchísimas gracias por haber estado. Era más de ajedrez. Pues más de ajedrez. A veces es más útil para las negociaciones. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche ya en Radio Nacional. Venga, a vosotros, gracias. La fuerza de Radio Nacional.